El Real Madrid vuelve a instalarse en el centro exacto del debate futbolístico internacional. Y, como tantas otras veces a lo largo de su historia, no lo hace por una noche mágica en el Santiago Bernabéu, ni por la presentación de una superestrella mundial, ni siquiera por una tragedia deportiva que sacuda a su afición. Esta vez, el foco se posa en algo mucho más incómodo, mucho más estructural y, sobre todo, mucho más revelador de lo que realmente es el club blanco por dentro. Una decisión fría, calculada, contundente. Una decisión que vuelve a poner sobre la mesa una de las señas de identidad más reconocibles, y también más controvertidas, del Real Madrid, la cultura de la exigencia extrema. Una cultura que ha convertido al club en el más laureado del planeta. Una cultura que explica sus noches épicas, sus remontadas imposibles y su dominio histórico de Europa. Pero también una cultura que no perdona, que no espera, que no entiende de procesos largos ni de contextos complejos. Una cultura que devora a entrenadores, incluso a aquellos que parecen hechos a medida para el cargo. Porque en el Real Madrid, ganar no es suficiente, hay que hacerlo de inmediato, de forma constante y con una sensación permanente de control absoluto. En ese escenario se produce la destitución de Xabi Alonso. Y no fue una destitución más. No fue una decisión rutinaria, ni una simple corrección técnica dentro de una temporada irregular. Fue un auténtico terremoto. Una sacudida que recorrió vestuarios, despachos, redacciones y tertulias de medio mundo. Porque cuando un entrenador con identidad madridista, con prestigio internacional, con una idea clara de juego y con una proyección evidente es apartado tras apenas medio año en el cargo, el impacto va mucho más allá de lo deportivo. Xabi Alonso no era un parche. No era una solución de emergencia. No era una apuesta desesperada. Era, en teoría, el rostro de un proyecto. Un símbolo de continuidad. La representación de una transición pensada, meditada y diseñada para conectar pasado, presente y futuro. Por eso su salida no se interpretó como un simple cambio de rumbo, sino como un mensaje institucional. Un mensaje duro. Frío. Inapelable. En el Real Madrid no existen los periodos de adaptación. No existe el déjame tiempo. No existe el estamos construyendo. Aquí solo existe el ahora. Ese mensaje habla de poder. Habla de una entidad que no negocia con nadie. Habla de un club que se siente por encima de cualquier nombre propio, por grande que sea. Habla de urgencia, de resultados inmediatos y de una presión constante que no concede tregua. Habla, en definitiva, de una institución que vive instalada en el presente absoluto, donde el pasado no protege y el futuro no compra paciencia. Y en medio de ese contexto, una voz autorizada decidió alzar la palabra. Una voz que no suele hablar por hablar. Una voz que no necesita titulares para existir. Jürgen Klopp. No un exjugador reciclado en tertuliano. No un opinador de sobremesa. No una figura mediática en busca de relevancia. Sino uno de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno, alguien que entiende el vestuario, la presión, los egos y, sobre todo, la gestión de clubes de élite. Klopp, hoy alejado del banquillo pero no del análisis, observó la situación con una mezcla de sorpresa y comprensión. Sus palabras no fueron incendiarias. No buscaban generar polémica ni encender debates artificiales. No atacaban directamente al club. Pero fueron demoledoras precisamente por su claridad. Reconoció que la noticia le impactó. Que su primera reacción fue de incredulidad. Porque desde fuera, la decisión parecía precipitada, incluso contradictoria con la idea de proyecto que se había vendido meses atrás. Sin embargo, tras ese primer impacto llegó la reflexión. Y con ella, la comprensión. Porque el Real Madrid no funciona como el resto de clubes. Nunca lo ha hecho. Y probablemente nunca lo hará. Klopp lo explicó sin rodeos. Entrenar al Real Madrid no es solo dirigir a un equipo de fútbol, es asumir una carga emocional, mediática y competitiva que no admite excusas. Aquí no basta con competir. No basta con mostrar buenas intenciones. No basta con haber ganado en el pasado ni con prometer éxitos futuros. En el Real Madrid manda la clasificación. Manda la sensación de dominio. Manda la autoridad inmediata sobre el juego y los resultados. Manda la percepción de que el equipo controla los partidos, intimida al rival y transmite superioridad. Y cuando cualquiera de esos pilares se resquebraja, cuando aparece la duda, cuando la imagen se debilita, no existen escudos emocionales que protejan al entrenador de turno. Da igual su nombre. Da igual su historia. Da igual su vínculo con el club. Xabi Alonso pagó el precio más alto de esa lógica implacable. Una lógica que ha dado títulos,
pero que también ha dejado un rastro de entrenadores caídos. Y la reflexión final es inevitable. El Real Madrid sigue ganando, sigue compitiendo, sigue siendo temido, pero lo hace a costa de una exigencia que no concede humanidad, ni margen, ni tiempo. Una exigencia que define al club. Una exigencia que lo eleva. Y una exigencia que, una vez más, vuelve a abrir el debate eterno. ¿Hasta qué punto el éxito justifica esta forma de gobernar? Porque en el Real Madrid, incluso cuando se gana, nunca es suficiente. Clough recordó un precedente que pesa como una losa en la historia reciente del club. Un nombre propio que sigue resonando en los pasillos del estadio como una advertencia permanente: Jupp Heynckes. Campeón de Europa. Arquitecto de una noche eterna. Símbolo de éxito absoluto. Y, aún así, destituido poco después. Sin anestesia. Sin margen para la nostalgia. Sin crédito acumulado. Un ejemplo que resume a la perfección una idea tan brutal como coherente dentro del universo blanco. En el Real Madrid, el pasado no compra el presente. Los títulos no garantizan continuidad. El éxito no asegura paciencia. La memoria es corta cuando el marcador aprieta. Por eso, según Clough, la salida de Xabi Alonso no puede entenderse como un accidente ni como una anomalía dentro del sistema. No fue una decisión improvisada ni fruto de un arrebato puntual. Fue, en realidad, la consecuencia lógica de una cultura que vive instalada en la urgencia permanente. Un club que no funciona por ciclos, sino por impulsos. Que no planifica para mañana, si hoy no convence. Que no negocia con el tiempo, porque el tiempo, en Madrid, siempre juega en contra. Y ahí aparece el primer gran conflicto narrativo de esta historia. Porque Xabi Alonso no era un entrenador más en una lista interminable de candidatos. No era un parche. No era una solución de transición. No era un nombre sin raíces. Era una apuesta de identidad. De continuidad. De ADN. Un proyecto que pretendía algo más profundo que ganar partidos. Reconectar con una idea, con una forma de entender el juego, con una herencia futbolística que apelaba directamente a la memoria emocional del club. Su etapa previa en Alemania había sido brillante. Orden, carácter, lectura táctica, liderazgo silencioso. Un técnico moderno, pero con alma clásica. Su llegada al banquillo blanco generó ilusión genuina, no fabricada. Conectaba con la grada desde un lugar simbólico. Tenía el respeto inmediato del vestuario, algo que no se compra ni se impone. Representaba una idea de futuro que parecía escrita con sentido. Pero nada de eso fue suficiente. Porque en el Real Madrid, las ideas pesan menos que los números. Y la tabla no acompañaba. Y cuando la tabla no acompaña, el reloj corre más rápido que en ningún otro club del mundo. No hay semanas largas. No hay margen de ajuste. No hay excusas tácticas que sobrevivan a una mala racha. Clough lo explicó con una frase que resonó con fuerza en los despachos del fútbol europeo, una frase aparentemente simple, pero cargada de verdad estructural. En Madrid, los tiempos son distintos. Esa frase lo resume todo. Mientras otros clubes hablan de procesos, de adaptación, de proyectos a medio plazo y de construcción progresiva, el Real Madrid vive instalado en el ahora. En el resultado inmediato. En la sensación de dominio semanal. En la obligación de ganar incluso cuando el contexto invita a la paciencia. Incluso cuando el relato pide pausa. Incluso cuando la lógica deportiva sugiere esperar. Y esa cultura, que tantos títulos ha dado, también deja heridos por el camino. Entrenadores, proyectos, ideas que no llegaron a madurar porque el entorno no lo permite. Porque el margen de error es mínimo. Porque la exigencia no distingue entre transición y final de ciclo. Porque aquí no se fracasa despacio, se fracasa de golpe. La elección de Álvaro Arbeloa como sustituto no fue casual. No fue un movimiento desesperado ni una reacción sin análisis. Fue una decisión quirúrgica. Una apuesta interna. Un hombre de la casa. Alguien que conoce el entorno desde dentro, que entiende la presión no como un concepto abstracto, sino como una experiencia vivida. Alguien que asume las reglas del juego sin pedir explicaciones y que no necesita periodo de adaptación emocional. Para Clough, ese movimiento encaja perfectamente con la lógica institucional del club. Reducir riesgos. Controlar el discurso. Apostar por alguien que sabe exactamente dónde se sienta y qué precio tiene el error. Un técnico que no necesita que le expliquen lo que significa perder un partido en el Bernabéu, ni lo que implica ganar sin convencer. Un perfil que no viene a cambiar el sistema, sino a sobrevivir dentro de él. Pero el análisis de Clough no se quedó ahí. Fue más allá.
Lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una advertencia elegante, casi diplomática, pero cargada de intención. Cuando se despide a un entrenador, dijo, es imprescindible tener claro al siguiente. No uno ideal. No uno soñado. No uno que funcione en la imaginación del aficionado. Uno realista. Uno posible. Uno que encaje no solo en el césped, sino en el ecosistema político, mediático y emocional del club. Y en ese punto apareció un nombre. Un nombre que siempre flota en el ambiente cuando el banquillo del Real Madrid entra en zona de turbulencias. Un nombre que no necesita presentación. Un nombre que, incluso cuando no está, siempre está. Porque en Madrid, algunos entrenadores nunca se van del todo. Simplemente esperan su momento. Clough fue claro sin necesidad de nombrarlo directamente. No levantó la voz, no señaló con el dedo, no buscó el titular fácil. Pero su mensaje fue tan preciso como incómodo. Soñar con fichajes imposibles, con soluciones mágicas o con nombres que alimentan portadas más que proyectos, no siempre es una buena estrategia. Y mucho menos en clubes donde cada decisión, por mínima que parezca, se amplifica hasta el extremo, se disecciona en tiempo real y se juzga como si fuera definitiva. Su reflexión fue leída como algo más que una simple opinión. Sonó a advertencia, a recordatorio interno, a un freno contra la improvisación constante, contra la tentación de dejarse arrastrar por el ruido mediático, por la ansiedad del entorno, por los cantos de sirena que prometen gloria inmediata pero rara vez ofrecen estabilidad real. En el fondo, Clough estaba hablando de equilibrio en un ecosistema que vive permanentemente desequilibrado. No fue una crítica directa. Y precisamente por eso tuvo más impacto. En determinados entornos, lo explícito pierde fuerza, lo sugerido, en cambio, se clava como una astilla. El mensaje llegó a quien tenía que llegar. Porque el Real Madrid vive bajo una lupa permanente. Cada movimiento es analizado con lupa de aumento. Cada silencio se interpreta como estrategia o como problema. Cada gesto se convierte en debate global. No existe el término medio. Todo es extremo. Clough entiende ese ecosistema. Lo ha vivido, lo ha observado, lo ha estudiado. Y por eso su lectura tiene peso. No habló desde la ingenuidad ni desde la distancia. Habló desde el conocimiento profundo de lo que significa convivir con una exigencia que no se apaga nunca. También contextualizó la situación dentro del campeonato español, una liga donde la presión no da tregua, donde un mal inicio condiciona toda la temporada y donde el margen de error es mínimo incluso para los gigantes históricos. En ese contexto, la paciencia no es una virtud, es un lujo. Y no todos pueden permitírselo. Esa combinación de entorno mediático, exigencia interna y cultura histórica explica decisiones que desde fuera parecen extremas, incluso injustas, pero que desde dentro resultan coherentes. El Real Madrid no improvisa desde el caos. Improvisa, si acaso, desde una lógica propia. Dura, fría, calculadora, extremadamente competitiva. No hay espacio para el sentimentalismo. No hay tiempo para los procesos largos, si no ofrecen resultados inmediatos. La historia del club ha moldeado una mentalidad única. Aquí no se espera, se exige. Aquí no se acompaña, se empuja. Aquí no se construye con paciencia, se corrige con urgencia. Y esa filosofía, tan efectiva durante décadas, es también la que genera las mayores dudas en el presente. Porque la pregunta que empieza a circular ahora no es cómoda. Ni sencilla. ¿Hasta qué punto este modelo sigue siendo sostenible en el fútbol actual? ¿Puede un club seguir devorando entrenadores, reinventando proyectos y reiniciando discursos sin pagar un precio a largo plazo? ¿O el éxito constante acaba erosionando estructuras internas que no siempre se ven desde fuera? Clough no respondió directamente a esa cuestión. No era el momento, ni quizá su papel. Pero dejó el debate abierto. Suspendido en el aire. Y lo más interesante es que, al hablar del club blanco, también habló de sí mismo. Porque cada reflexión sobre el Real Madrid termina siendo, inevitablemente, una reflexión personal para cualquiera que haya orbitado cerca de su gravedad. Cuando le preguntaron por su futuro, negó cualquier nerviosismo. Su tono fue calmado. Controlado. Dijo sentirse cómodo en su rol actual. Lejos del banquillo. Sin urgencias. Sin presión diaria. Sin la obligación de ganar cada domingo para justificar su existencia profesional. Parecía alguien en paz con el presente. Pero entonces dejó una frase que no pasó desapercibida. No ahora, pero tampoco nunca. En el universo del Real Madrid, ese tipo de frases nunca son inocentes.
Nunca son casuales. Nunca se pronuncian sin saber que serán analizadas palabra por palabra. Es una puerta entreabierta. Un guiño. Una posibilidad que se deja flotando sin compromiso, pero también sin cierre definitivo. El Real Madrid no vive ciclos. Vive estados de emergencia controlada. Mientras otros clubes protegen procesos, blindan entrenadores y defienden proyectos a largo plazo, el club blanco protege una idea superior: ganar ahora. Siempre ahora. Cueste lo que cueste. Porque el mañana, en este contexto, es un concepto secundario frente a la necesidad inmediata de victoria. Por eso la destitución de Xabi Alonso se convirtió en algo más que un simple cambio de entrenador. Fue un símbolo. Un punto de inflexión. Un síntoma claro de que nada ha cambiado realmente. De que el ADN sigue intacto. De que el margen de error sigue siendo mínimo, incluso para quienes prometen futuro. No fue solo una decisión deportiva. Fue un mensaje. Interno y externo. Un aviso para navegantes. Aquí no se sobrevive con promesas. Aquí se sobrevive con resultados. Y si estos no llegan, el sistema reacciona sin titubeos. El debate sigue abierto. La tensión sigue latente. Nadie puede afirmar que la historia esté cerrada. El Real Madrid continuará avanzando con firmeza, con dureza y con una exigencia que no entiende de pausas ni de contextos favorables o adversos. La pregunta ya no es si este modelo funciona, porque ha demostrado que lo hace. La pregunta es quién será capaz de resistir ese ritmo. ¿Y durante cuánto tiempo? Porque en este club, el éxito no garantiza estabilidad. Solo compra tiempo. Y el tiempo, aquí, siempre corre más rápido que en cualquier otro lugar. La historia continúa.